Shalom Beberajá. Vamos a continuar con la lectura y estudio de la Torá en nuestro año 5785 para Shah Shavua Vaerá. Y vamos a continuar donde nos habíamos quedado el año pasado. Y dice así: Vayikaran el Yocheved Udatolo Leisha Bateleslo et Aron ben Moshe Ushnei Chayean Ran Sheva Uloshim Umeat Shana Uene Yitzar Korach Banefesh Besidrin. Tomó Amram a Yocheved su tía por esposa, y ella le dio luz a Aarón y a Moshe. Los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Izar, Cora, Nefeg y Sirrich. Y esto es una de las cuestiones que vamos a estar analizando aquí, la familia de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, su padre, Amram, se casó con su tía, con Yocheved. Y esta es una de las cuestiones interesantes. Tenía 137 años cuando falleció. Y esto es un tipo de matrimonio que, si nosotros vamos a ver en las leyes de la Torá, que fueron dadas por Moshe después, está prohibido. Hay matrimonios que ocurrieron dentro del pueblo de Israel, que hemos visto inclusive a nuestro patriarca Jacob, que se casó con dos hermanas, los cuales están prohibidos, los cuales no forman parte del código de conducta de la Torá como tal. Y este es otro de ellos, que Amram se casa con su tía Yocheved. Entonces esto nos pone a pensar con respecto al momento en que se da la Torá. El momento que la Torá es dada, en ese momento hubo que hacer diversos divorcios dentro del pueblo de Israel, porque fue un proceso en el cual cambiaron todo lo que se conocía hasta ese momento como las leyes de la convivencia y las leyes maritales como tal que existían. Y bajo ese proceso hubo una gran cantidad de matrimonios dentro del pueblo de Israel, en los cuales tuvieron que divorciarse en el momento en que se entrega la Torá y que se dan a conocer sus leyes, ya que no estaban contemplados entre un matrimonio permitido dentro de la Torá. Y esto es una de las cuestiones interesantes, que la Torá marcó un antes y un después en el mismo momento de su entrega. La festividad de Shavuot nosotros la celebramos y siempre comemos alimentos que son lácteos y miel y cosas dulces, porque representa la leche y la miel la Torá. Pero cuando se entregó la Torá, en ese momento hubo cambios radicales en el desierto, en el cual donde estaba nuestro pueblo, que tuvieron que hacerse. Inclusive, cuando se piensa de todas las leyes que fueron dadas, todos los alimentos que se cocinaban dentro de los utensilios que hasta ese momento se tenían en el desierto, en el momento en que fueron dados la Torá, ya esos utensilios dejaron de ser kasher, porque evidentemente para nuestros antepasados, antes de la entrega de la Torá, no se conocía las leyes del kashrut, y entonces la leche todavía había cuestionamientos si estaba permitido o no. Y entonces el juntar carne con leche, el cocinar carne con leche, el tener provecho de carne con leche, todavía no constituía una prohibición. Pero en el momento que se da la Torá, todo esto forma a formar parte del nuevo sistema de vida. Inclusive las aves que eran conocidas, los animales que eran rumiantes y que tenían la pezuña hendida, qué animal era kasher y cuál no, cuál se podía consumir y cuál no. Y entonces todas las ollas y todo lo que se utilizaba en aquel entonces también dejaron de ser kasher. Y eso es en el medio del desierto, en el cual no hay muchas posibilidades de hacer muchas cosas. Aunque caía el man del cielo, también hubo reclamos del pueblo de Israel con respecto a alimentos que no fuera solamente el man,
que Hashem lo proveyó en su momento y que trajo también castigo y todas estas cuestiones, podemos entender la clase de revolución que existió allí, de que tanto matrimonios que no estaban correctos de acuerdo a la ley de la Torá, el kashrut de cada casa, de cada familia que se pensó a implementar, el proceso de conocer todas estas leyes con todos sus detalles, que todas eran novedosas en aquel entonces. Entonces todo eso trajo una gran revolución y eran matrimonios, nos explican nuestros sabios, que tenían varios hijos y eran matrimonios estables, pero que por amor a la Torá y por amor a Shem se divorciaron. Y hoy en día nosotros pensamos, ¿y cuántos matrimonios mixtos existen? ¿Y cuántos Yehudí que son Kohanim se casaron con personas que no están permitidas y truncharon la Keuná después en su descendencia? O sea, son elementos a tener en cuenta de cuántas decisiones difíciles tomaron nuestros antepasados por amor a Hashem y a la Torá, y qué decisiones se toman hoy en día por las nuevas generaciones para darle continuidad a nuestro pueblo. Y esto es una de las cuestiones importantes a tener en cuenta aquí. Nuestros sabios dicen que Arán, el padre de Moshe, era un Hasí, era una persona que cumplía con lo que estaba establecido y hacía más allá de lo que se había establecido. O sea, él iba más allá de lo que la religión le exigía. Y esto es una de las cuestiones interesantes. Moshe nace de un matrimonio prohibido. Amram se casa con su tía Yochebed, de ahí nace Moshe. Si Moshe hubiera nacido después que se entregó la Torá, sería considerado un manser. Y eso en español llevado al castellano significa bastardo. O sea, y como nuestros sabios dicen, ¿cómo va a ser posible de que Moshe, sus orígenes, tengan este problema? De que sea cuestionable, porque es un sobrino casándose con una tía. Y entonces la Emará en el Tratado Yomá 22 nos da luces con respecto a esta cuestión. Nos dice que si hay que poner un líder, que se ponga un líder que tenga antecedentes problemáticos. Porque si algún día tiene un orgullo determinado, que se le recuerde de dónde provino para aterrizarle el ego. Y esto es una de las cuestiones interesantes a tener en cuenta aquí. Un líder se puede sentir fuerte y poderoso y se puede sentir de que él domina determinadas cuestiones, y el orgullo puede también estar haciendo de las suyas allí. Pero cuando tiene un pasado con problemas, cuando no todo fue el ejemplo como tal, entonces puede agarrar humildad y como no tiene una trayectoria perfecta, se lo pueden recordar de que tienen un tejado de vidrio y por lo tanto lo pueden rebajarle el ego, los humos que se suben a la cabeza. Y esto es una de las cuestiones interesantes que dice la Gemara. La Gemara lo explica con una frase que dice: no se pone un líder sobre el público a menos que tenga una canasta de reptiles en su cuello. Y la canasta de reptiles es precisamente problemas que pueden morderlo en cualquier momento. Problemas antecedentes, cuestiones en las cuales él pueda rebajarse y en las cuales pueda quitarse el ego y llegar a la humildad. Esto es una de las cuestiones interesantes que vamos a ver ahí. Moshe, su característica como líder, una de las cosas que prevaleció sobre él fue su humildad, su capacidad de, a pesar de tener esa relación con Hashem y ese papel y ese rol de liderazgo, pudo siempre no que se le subiera el cargo o la posición social a la cabeza, y pudo siempre establecer una relación con el pueblo afable, una relación con el pueblo óptima, y siempre se le vio la humildad que tenía. Nunca presumió prácticamente de lo que él era. Y es una de las cuestiones importantes a tener en cuenta.
Porque generalmente los líderes, entre tanto el poder que corrompe y toda la participación esta que hace creer que las personas tienen una determinada fortaleza, crea una capa de orgullo que se va recrudeciendo a medida que pasan los años. Y entonces, si no tiene un pasado en el cual se le puede recordar de que él no es tan grande, de que no es tan grandioso, de que no es tan poderoso, de ahí arriba no hay quien lo baje. Y eso sería un problema para nuestro pueblo. Y una de las cuestiones importantes que vemos aquí, que los sabios lo establecen. Por lo tanto, Moshe tenía el tejado de vidrio. Su propio nacimiento fue de un matrimonio prohibido dentro de las leyes de la Torá. Y era una de las cuestiones por las cuales no podía sentirse orgulloso en todo momento. Una de las cuestiones que también nos explican nuestros sabios es con respecto a otro líder dentro del pueblo de Israel, el rey David. El rey David se pensó que era un mancebo en determinado momento, porque era pelirrojo y no tenía las mismas características físicas como tal del padre, y se armó un gran problema con respecto a esto. Había duda, había zafé sobre el padre. Todos sus hermanos habían sido colocados en posiciones de liderazgo en determinadas, se puede decir, lugares dentro del ejército de Israel y de todas estas cuestiones. Y él era el único, debido a este zafé, a esta duda, que no ocupaba una posición de liderazgo en un principio. Él era simplemente un pastor de ovejas. Él no era nada más que eso. Y no querían exponerlo a posiciones públicas, la familia, por vergüenza, ya por el zafé de que si era de hijo de su padre o no. Y esto fue una de las cuestiones en las cuales él le dio determinado nivel de humildad, porque hasta los orígenes del rey David tenían dudas con respecto a eso. Ser humilde constituye una de las cualidades principales que puede tener una persona. Moshe evidentemente la tuvo sobre otras cualidades, y es muy importante porque en la educación de los hijos nosotros enseñamos a que sean verdaderos, a que no mientan, a que no engañen, a que estudien Torah, a que hagan Masim Tovim, a que tengan Gemilut Hatzadim, a que tengan amor a la misvá. Pero todas estas cuestiones se logran precisamente enseñándole humildad. En la carta que escribió Rambán a su hijo, le dijo que la cualidad superior era la humildad, porque ella evidentemente destierra el orgullo, la soberbia, y además abre las puertas al desarrollo, porque se da cuenta la persona que es humilde de que Hashem está por encima de ti, de que inclusive hay personas que están por encima de ti, y se da cuenta que puede equivocarse. Se da cuenta de que la persona puede tener errores y puede reconocer esos errores que tienen. Por eso la persona cuando estudia la Torá tiene que estudiarla de esa manera, con una determinada humildad, y en la cual puede entender que puede tener una interpretación equivocada, de que no tiene posibilidad de conocerlo todo a la perfección, de que siempre hay que estudiar, de que siempre nos falta algo, de que siempre estamos completando algo y es un ciclo. Y esto es algo importante en la vida, porque generalmente ya cuando uno escucha a las personas y escucha comentarios como que no, yo no me equivoco, no, yo nunca me equivoco, yo siempre tengo la razón, yo no tengo espacio para escuchar otras opiniones porque de todas formas lo que van a hablar no funciona. Todas estas cosas son negativas, y todo este tipo de actitud lo que hace es que la persona no aprenda, y la persona se pone un freno a sí misma.
porque sencillamente carece de humildad. El orgullo, el ego, todas estas cosas se suben, se montan y entonces no puede avanzar en la vida y por lo tanto no puede lograr un nivel superior. Y todas estas cuestiones como el Shalom Bay y la Parnasá, que son grandes verajá, todo necesita humildad, anabá, y son importantes. Y este tipo de relación del tío con, o sea, del sobrino con la tía, que es lo que estamos viendo en el caso de Yochebed y Anran, es un tipo de pena que lleva Caret, que eso es una pena de celestial y una muerte en aras del cielo por esta cuestión. No es algo que se menciona directamente en la Torá, esta pena de Caret, porque precisamente en honor a Moshe Rabbeinu no se mencionó. Y esto es una de las cuestiones que siempre le salía a Moshe, sus orígenes, cuando alguien lo iba a encarar con respecto a una decisión que tomó que no le gustó, porque Moshe también fue juez y también cuando una persona está en un lugar donde existe un líder y las cosas no le salen como él quiere, entonces le echa la culpa al líder. Y eso sucede comúnmente y va a buscar en el líder, por supuesto, el defecto que él vea o el defecto que tenga. Y este era un defecto que estaba a la luz, ¿no? En los orígenes de Moshe. Y esto es una de las cuestiones que se iba a utilizar en contra de él. Nosotros vamos a ver que la familia de Keat, que viene de Leví, y vamos a ver a Itzhar, que aparece aquí, que tiene 3 hijos, Cora, Nefesh y Sirri. Estamos hablando que Itzhar es hermano de Anran, de madre y padre. O sea que Cora es primo hermano de Moshe. Y nosotros conocemos en la parashá que hemos leído y que hemos estudiado, en el 4.º libro de la Torá aparece la parashá Korah y habla del gran problema entre Korah y Moshe, y lo que estamos viendo es un problema entre primos hermanos. O sea, Korah era inmensamente rico, pero deseaba el poder, la participación sobre todas las cosas, y tenía celos y envidia de Moshe por la posición que ocupaba. Cuando una persona se vuelve rica y que alcanza determinados niveles de riqueza, ya el objetivo ya no es buscar más riqueza. Ya hay un nivel que ya no puede gastar lo que él acumuló. Y entonces cuando se llega a determinados objetivos en la vida de riquezas en los cuales la persona ya está en cierta medida que ya cumplió con ese objetivo, lo que sigue a esto es cómo va a pasar su nombre a la historia, cuál es su legado. Y su legado y su nombre en la historia puede ser de diferentes maneras. Hay personas que lo quieren hacer a través de la filantropía y que crean organizaciones filantrópicas con su nombre para que se perpetúe, y entonces empiezan a poner fundaciones que tienen su nombre, edificios que tienen su nombre, y su nombre aparece en distintos lugares del mundo en diferentes proyectos. Hay personas que se dedican a la política porque sencillamente quieren dejar su nombre en la historia, en la política de un país, alcanzar una posición donde él sea el que regule las cosas en ese país de acuerdo a lo que está establecido en la ley. Y estos son elementos a tener en cuenta de las personas que alcanzaron determinado nivel en la vida de riqueza, generalmente buscando la fama y orientado a que su nombre y sus apellidos se vuelvan universales y además se traten de recordar más allá de la muerte de ellos. Y esto es una de las cuestiones que estamos viendo en el mundo desde hace mucho tiempo. Pero aquí, volviendo a la parashá, cuando vemos esta pelea de Korah con Moshe, las peleas más fuertes ocurren entre las personas más cercanas, lo dicen nuestros sabios.
La envidia es más grande, el rencor es más grande y hay muchos problemas familiares con respecto a esto. La lógica nos debería indicar, bueno que es su primo para que ayude a Moshe, para que se mantengan todos unidos, porque es familia. Pero hay veces que la familia se odia y se envidia, y este es el caso entre Cora y Moshe. Cora quería sacar a su primo y le molestaba. Si a lo mejor el líder del pueblo de Israel no hubiera sido un familiar directo de Cora, no hubiera sido su primo hermano Moshe, hubiera sido alguien de la tribu de Yehudá, alguien alejado que él ni conocía, bueno, quizás Cora no hubiera tenido esas aspiraciones, ni esa envidia, ni esos celos. Pero como era su primo hermano, y cuando él se vio en la posición dijo, bueno, ¿por qué mi primo hermano y no yo? Si yo tengo inclusive más dinero que Moshe, y yo tengo mejor posición económica que él, ¿por qué no puedo ser yo el que pueda dirigir al pueblo de Israel? O sea, estas son cuestiones que pasaron, incluyendo a la esposa de Cora, que se encargó precisamente de animar estos deseos, que hizo de que Cora quisiera enfrentarse a Moshe, y fue un conflicto más agrio y más intenso por la cercanía familiar entre los dos. Y esto es una de las cuestiones que existen, el peligro que existen, por supuesto, en la familia. Y este peligro es más grande que con los extraños, porque es mucho más pasional. Y por supuesto que la pasión nula la razón. Y esto puede destruir familias completas. Hay familias que están destruidas por este proceso. Por lo tanto, es importante que reine la paz para todos nosotros y deseándole la llegada del Moshiach prontamente para que nos veamos todos en Israel. Amén, Yehí Ratzon. Muchas gracias.